Sí, efectivamente, se espera una convocatoria muy grande para la marcha de hoy, una marcha que va en defensa de algo tan importante para la composición social de Argentina y para el desarrollo del país en sí, que son las universidades públicas, en un contexto donde el gobierno de Javier Milei está haciendo un ajuste directo sobre algo tan sensible como es la educación, sobre todo en las universidades públicas. Para que tomemos dimensión de esto, los gastos destinados a la universidad pública cayeron un 30% en comparación del año 2023, es decir, tan solo en un año y medio de mandato ya lograron reducir un 30% el presupuesto universitario, lo cual provoca que se rompa y se interrumpe todo el encadenamiento que provocan las universidades públicas. Digo, en Argentina la universidad pública se entiende como una variable de garantía de movilidad social ascendente, ¿no? Bueno, hoy eso está en peligro, justamente cuando vemos que los fondos destinados también al pago de salarios se reducen un 30%, los salarios docentes se encuentran congelados, pero las universidades no solo se hacen de los docentes y de los alumnos, sino que también hay un componente muy importante que son todos los trabajadores no docentes, los que se encargan, por ejemplo, de abrir las universidades, de garantizar las condiciones de higiene y de seguridad, que son los más golpeados en esta distribución de el poco presupuesto universitario que se está destinando, pero también tiene que ver con una orientación muy clara de este gobierno de atacar algo tan importante como les decía recién, como es la universidad pública en Argentina. Frente a esta situación, se propuso la ley, el proyecto de ley que ya había pasado a ambas cámaras y había obtenido los votos necesarios para que se convierta en una ley de financiamiento universitario, pero sin embargo, por más de que se aprobó en el Palacio Legislativo, en el Congreso, el gobierno de Javier Milei ha decidido vetar esta ley, que tampoco iba a solucionar del todo la problemática presupuestaria de las universidades, pero les hace una recomposición importante para la pérdida salarial tan grande y de presupuesto que ha tenido durante el momento. Bueno, al anunciar el presidente que va a vetar esta ley, que el veto es una realidad, bueno, se organizó esta marcha que, como te decía al inicio, bueno, se espera una convocatoria muy grande. Sobre todo nosotros ya venimos de una marcha federal universitaria que había sido en el mes de abril, que también había tenido mucha convocatoria, que han venido alumnos y profesores, incluso personas que quizás no asistieron a la universidad pública, que fueron a una universidad privada o que no asistieron, que no son parte del sistema universitario, apoyando una causa tan importante como lo que es la universidad pública aquí en Argentina. Sí, bueno, exactamente. Estamos hablando de algo tan básico como es el financiamiento de las universidades públicas, pero no solo ha sucedido con este tema, sino también ha sucedido con el financiamiento a la salud, sobre todo al Hospital Garraham, un hospital que atiende a niños en situaciones muy agudas y complicadas. También ha pasado con el presupuesto destinado a las personas con discapacidad. Digo, han sido temas muy sensibles a los cuales muchos representantes del sistema legislativo, del Congreso Nacional, diputadas y diputados, cercanos a el oficialismo, al gobierno de Javier Milei, o incluso sus sectores más conservadores y ideologuistas, no se han presentado para, por ejemplo, dar el quórum al tratamiento de estas leyes, ¿no? Y acá me entra en peligro también el sistema democrático tal cual lo conocemos, porque son personas que nosotros votamos y elegimos para que nos representen en el Congreso Nacional, y luego no cumplen con esa tarea tan básica como cumplir con su trabajo e ir y votar a favor o en contra, pero por lo menos presentarse, ¿no? Digo, si uno lo piensa en su trabajo, si un día no te presentás y no argumentás, bueno, seguramente tengas un llamado de atención, ¿no? Como sucede en la mayoría de los trabajos. Bueno, aquí no estaría sucediendo eso y el Congreso de la Nación también se ve muy desprestigiado en su accionar permanente. Digo, estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, muchos escándalos entre las diputadas del oficialismo, del Partido de la Libertad Avanza, de Javier Milei, cuando quizás se gasta y se insume más tiempo y más dedicación en esos escándalos parlamentarios que parecería ser más un programa de espectáculos, que en el tratamiento de las leyes tan importantes como, insisto, es el financiamiento de la universidad pública, como es el
financiamiento a la salud, al Hospital Garrahan, como es el financiamiento hacia las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Bueno, todos esos baluartes que componían esa sociedad argentina hoy entran en peligro y tiene que también relacionarse con el rol que está teniendo el Congreso Nacional y sobre todo que están teniendo los diputadas y las diputadas que conforman y hacen a ese Congreso Nacional en un contexto donde se está perdiendo un poco la legitimidad, ¿no? Y ahí entra en peligro, como te decía recién, bueno, la composición del sistema democrático tal cual nosotros lo conocemos. Sí, efectivamente, sobre todo ha cambiado en la expresión pública, ¿no? Digo, incluso esa misma noche del domingo pasado, donde se conocen los resultados electorales por los cuales el peronismo gana en la provincia de Buenos Aires por más de 13 puntos de diferencia. Bueno, ahí vemos que el tono violento, el tono en el cual grita el presidente Javier Milei se ha moderado. Y esto tiene que ver también con una lectura de esos resultados, es decir, bueno, quizás insultar, quizás ser violento, quizás expresarse de esta forma, quizás romper los acuerdos democráticos, también pone en peligro ese éxito electoral. Entonces eso sí se ha notado, incluso en el día de ayer ha hecho una cadena nacional anunciando el PSOE 2026 y también se ha moderado ese tono, pero yo creo que es más un consejo desde la opinión pública, de sus propios asesores y consultores, de cómo se muestra él como la imagen presidencial, más allá que esto no se traduce en un cambio de accionar en sus prácticas, ¿no?